El día de hoy hablaremos un poco sobre la educación comparada. La educación comparada es una ciencia que estudia los sistemas educativos o aspectos de este mediante el método comparativo con el fin de contribuir a su mejora. Su objeto de estudio es extraer, analizar y explicar las semejanzas y diferencias entre los hechos educativos y sus relaciones con el entorno, ya sea político, económico, social y cultural, en torno a la educación. La educación comparada tiene como finalidad conocer y comprender de qué manera actúan los diferentes países, pueblos o regiones en cuestión de la educación. Cuenta con 3 corrientes epistemológicas que son positivismo, relativismo y funcionalismo histórico. La educación comparada cuenta con 4 diferentes etapas. La primera es la etapa estructuralista, que esta se caracteriza por las narraciones de los viajeros que conocían distintos sistemas educativos, comparándolos con los nacionales. La siguiente etapa es la de los encuestadores. Como su nombre lo dice, se enviaron personas a recorrer Europa y Estados Unidos para realizar diferentes encuestas. La siguiente es la etapa de la sistematización teórica, etapa más importante de la educación comparada, que fue cuando se llevó a cabo la teoría a la práctica. Y por último, la etapa prospectiva. La educación comparada se abre a otras disciplinas con el fin de analizar problemas comunes y se examinan desde el punto de vista histórico, filosófico y sociológico. Características de la comparación educativa y etapas del análisis comparativo. Una de ellas es la comparación. En esta etapa es identificar las diferencias y semejanzas entre 2 o más situaciones o cosas. Las características es, aunque pueden escribirse igual y se tenga en mente lo que es, cada uno tiene su propia percepción de las cosas. Se debe conocer la manera en que se realizará la comparación, ver semejanzas y diferencias y la relación que hay entre ellas. Por más mínima que sea la comparación, se deben tomar en cuenta el tiempo y el espacio, darle el interés por igual a la comparación y darle importancia de tiempo e historia de la comparación. Las etapas del análisis comparativo son las siguientes: discriminación, interpretación, yuxtaposición y comparación. En la etapa de la discriminación es que a partir o a pesar o aparte del sistema que se debe de tomar en cuenta, se deben de tomar en cuenta todas las cosas que van referente a la educación. Por ejemplo, los libros, los materiales, los métodos de enseñanza. En la interpretación, con los datos o con los datos que recopilamos en la etapa de la discriminación, se debe de hacer un análisis para poder hacer la interpretación. En la etapa de la yuxtaposición se realizan los estudios de los análisis que ya recopilamos en la fase de la interpretación. Y en la comparación, pues como su nombre lo dice, es la etapa en donde se ven los resultados, donde sacamos las conclusiones. La educación comparada cuenta con diferentes organismos nacionales e internacionales, en los cuales organismos nacionales e internacionales de educación comparada. Les dejaré por aquí los diferentes organismos que existen que se encargan de la educación comparada. En ellos, estas instituciones u organizaciones son a nivel mundial. Ellas se encargan de realizar diferentes propuestas, investigaciones, proponer proyectos en cuestión a lo que es tecnología, cultura y todas esas cuestiones de la educación comparada.
A continuación les dejaré ya para finalizar las páginas de los diferentes organismos nacionales o internacionales, según ustedes gusten buscar más información. Por el momento es todo de mi parte. Les deseo que tengan un excelente día.